Doy gracias a Dios porque puedo hacer esta grabación. En el tema anterior estuvimos o terminamos eh, ese tema leyendo en el capítulo 1 de Colosenses el versículo 13 y vamos a leer en el versículo 15, perdón, fue en el 15 donde terminamos, ahí vamos a leer otra vez. Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. En esta declaración, Cristo es la imagen del Dios invisible, donde estuve diciendo que no era la imagen física, sino que Cristo cuando estuvo en la tierra representó, enseñó cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios en su naturaleza de amor, en su naturaleza de poder, no en su cuerpo físico, porque eso no está revelado. Cristo lo sabe porque Él también es Dios, pero a los hombres no está revelado. Voy a compartir con ustedes una declaración que está escrita por Moisés, porque Moisés en una ocasión le pidió a Dios que le dejara ver su gloria. Moisés quería ver a Dios y Dios le dijo que le iba a mostrar su gloria, pero que no podría verlo. Físicamente no podría verlo, porque el ser humano no puede ver a Dios, porque el ser humano moriría si viera a Dios. Actualmente nosotros encontramos que en el reino de Dios, en su reino, en el paraíso, o donde Dios los tenga, hay tres seres humanos, no solamente que vieron a Dios, sino que están en la presencia de Dios. Esos tres humanos, Enoc, Elías y Moisés. Cuando Cristo en el monte de la transfiguración se le muestra a Pedro, Santiago y Juan, allí vinieron eh, Elías y Moisés representando al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estará completo por todos aquellos que hayan o hayamos muerto en este mundo y por los que van a estar vivos hasta que Cristo venga a la tierra. Y Dios glorificado y los seguidores de Dios glorificados estaremos con Dios para siempre en su reino. Pero no físicamente el hombre puede ver a Dios a menos que Dios lo transforme. Tanto Enoc, Elías como Moisés fueron transformados por Dios. En la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, se enseña que todos los redimidos vamos a ser transformados por Dios para poder estar con Él en su reino. De corruptibles, o sea, de personas que envejecemos y que morimos, a incorruptibles, personas que seremos jóvenes eternamente y que no vamos a morir. De mortales a inmortales, porque Dios quita la condición del pecado que nos lleva a la muerte y nos da su perdón, su justificación y nos da entonces que vivamos para siempre. De ese momento de la venida de Cristo en que seamos transformados y vayamos con Él a su reino, no habrá más muerte en la tierra. En esta misma tierra, el pecado y la muerte serán destruidos para siempre. Después del milenio, cuando Dios regrese a la tierra con todos los seres humanos que le seguimos.
Pero esta explicación hemos dado para que sepamos lo que se está diciendo aquí, pero ahora vamos a leer cómo fue que Moisés pudo ver a Dios. Porque de esa misma manera es que Cristo, que es el visible, es la misma imagen del Dios visible que los seres humanos pecadores podemos ver. Leo en Éxodo 34, del versículo 5 en adelante. Dice, entonces el Señor descendió en la nube, estuvo allí con Moisés y proclamó su nombre. El Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que proclama la iniquidad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Al instante, Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, ven con nosotros, aunque este pueblo es muy terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos como tu heredad. Esta lectura que acabo de presentar fue lo que Dios le enseñó a Moisés, el carácter y la bondad de Dios. En este tema que estamos estudiando acerca de Jehová, que es el que promulga, el que da, el que dice la ley del decálogo, los 10 mandamientos de Dios, lo hemos señalado por el estudio que estamos haciendo. Pero al hacer este estudio, veo la necesidad de volver a estos textos que he leído aquí para explicar algunas cosas que debemos tener presente. Esto lo que se va a lograr es que tengo que añadir un tema más, porque podría explicarlo en otro momento, pero creo que debo explicarlo ahora que estamos en esta temática. Así que después del tema de ahora, vamos en el próximo tema a tomar un tiempo para explicar esta lectura que acabamos de tener en este instante. Volviendo ahora a Colosenses, donde dice el primogénito de toda la creación. Muchas personas toman este texto para decir que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Que cuando Dios el Padre fue a crear, la primera creación que Dios hizo fue a su Hijo, fue a Cristo. Pero la palabra primogénito no tiene que significar que sea el Hijo de Dios, que Dios lo creó o como Dios lo haya hecho, o que Dios lo engendró. Entrar dentro de esa temática puede convertirse en un pecado, porque Dios no ha revelado en su palabra cómo es Él, ni ha revelado en su palabra
cómo es Jesús. Jesús vino y se hizo un ser humano, tuvo un cuerpo humano y los humanos lo conocimos. Los que vivieron en ese tiempo supieron cómo era su cuerpo humano, su parecer. Los que vivieron antes o después de ese tiempo, no sabemos cómo era él porque no hay una escultura, no hay una fotografía, no hay nada que nos diga así era Jesús, porque eso tampoco está revelado. Ni sabemos cuándo Jesús nació, eso no lo sabemos. Sí podemos saber cuándo murió por el santuario, por lo que el santuario enseñaba, pero no significa que Cristo era un ser creado, porque la misma Biblia dice, y lo hemos visto en este estudio, que Cristo y el Padre eran lo mismo. Jesús habló, en lo que ya hemos estudiado también, la gloria que tenía cuando estaba con su Padre. ¿Qué significa entonces aquí primogénito? Significa que la causa primaria de toda la creación es Cristo, que cuando se fue a hacer la creación del mundo, intervinieron en la creación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está señalado en la Biblia. Pero no significa que Cristo era un ser creado que Dios le dio el poder de crear, sino que era el mismo Dios que estaba creando. Y como Cristo vino a la tierra y se hizo un ser humano, y el vínculo o la relación entre el cielo y la tierra es a través de Cristo, Cristo es entonces primogénito de toda creación. No vamos a buscar el texto ahora, lo puedes encontrar si lo deseas, pero te voy a señalar otro texto que dice que Cristo es el primogénito de los que murieron. No significa que fue el primero que murió, porque el primero que murió fue Abel. Satanás y los demonios no han muerto. La primera víctima del pecado en el universo fue Abel, no fue Cristo. Pero ¿por qué Cristo es el primogénito de los que murieron? Porque su muerte es la muerte más importante de todas las muertes que ha habido en la tierra. Y las muertes que han habido en el universo solamente son los que han muerto en la tierra. La muerte de Cristo es la más importante porque a través de esa muerte Jesús vence al mal y le da la oportunidad al ser humano condenado a la muerte, le da la oportunidad que todo el que crea por fe, que todo el que acepte lo que él hizo, pueda tener la vida eterna. Así que aquí en vez de decir que fue el primero que murió, está diciendo que es la muerte más importante en este mundo. Y cuando dice primogénito de la creación, está señalando que él fue el que creó todo lo que se ha creado. Es Dios creando en armonía. Dios dijo cuando fue a hacer al hombre, hagamos al hombre con la creación, cada uno, porque Jesús dijo conforme a nuestra semejanza, demuestra que Jesús es más de una persona y cada una de las personas que forman al Dios verdadero tiene su función en la creación y tiene su función en la redención. Eso lo hemos visto en nuestros estudios y también lo veremos en los estudios que vamos a seguir teniendo de aquí en adelante. Ahora leo el versículo 16. Por él fueron creadas todas las cosas. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo.
En vez de decir él, yo voy a parafrasear aquí y voy a decir quién significa él. Por Cristo fueron creadas todas las cosas. Voy a volver a parafrasear esto y voy a darle un poquito más de extensión. Por el Hijo de Dios, por Jesús, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles o invisibles. En esta temática que yo estoy compartiendo con ustedes, hemos hablado del átomo, hemos hablado de las leyes que rigen la naturaleza. En nuestro propio cuerpo, hemos hablado de cosas que no podemos ver y cuando sigamos hablando acerca de la naturaleza, vamos a hablar cosas de nuestro cuerpo que son visibles y vamos a volver a hablar y a hacer énfasis en nuestro cuerpo en cosas que no son visibles. Por eso el texto dice que todo lo visible y todo lo invisible fue hecho por Cristo, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Cualquier cosa fue hecho por Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Cristo es antes de todo y todo subsiste en Cristo. Hablando en la tierra, la vida en la tierra subsiste en Cristo porque Cristo estuvo dispuesto a venir a la tierra por el amor a sus criaturas y morir, pagar nuestro precio y resucitar para darnos a nosotros la victoria que Él alcanzó sobre el pecado y sobre el mal. No quiere decir que con todo esto que yo he explicado, ya todo esté explicado y que sea la única manera de explicar, pero sí que es la manera en que yo lo he hecho, en que yo en este momento puedo hacer, pero lo que sí creo es que está claro que el Hijo de Dios, que es Dios, que vino a la tierra, que se hizo un ser humano, que se llamó Jesús y fue ungido por el Espíritu Santo. Por eso Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor. Y la ley que Dios da al ser humano nos es dada a través de Él como su promulgador y del Espíritu Santo su escritor. Eso ya también lo hemos señalado. Este tema lo dejamos hasta aquí y continuaremos en nuestra próxima grabación. Te pido que compartas estos temas con otras personas para que estos temas puedan escucharse y puedan hacer una obra para el bien. Nos encontramos entonces en nuestra próxima grabación.